Karina Paucar. Yo también soy Purito Perú, igualito que tú. Ñaña, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a hacer de compras? ¿De compras? ¿Cómo? Perdón, disculpa. ¿Haces compras alguna vez en tu vida? Siempre hago No compras. al mercado, estoy hablando de shopping. Ah, ah, es que cuando estoy así como que, no, soy una, ¿cómo se dice cuando somos así demasiadamente media loquitas para comprar? ¿Traperas? No, convulsiva, compradora compulsiva. compradora compulsiva. No, yo soy, la verdad que cuando estoy deprimida me voy de compras. La vez pasada, vamos a ir poniendo imágenes, la vez pasada te captamos en el aeropuerto y justo te vi que te comprabas unos aretitos, un lentes también, creo que estabas ahí echándole ojo. Sí, la verdad que me gusta comprar, me gusta verme bien. Dice que a veces, gusto también de sí, tanto trabajo, pues, lo Ñaña, que ¿no? pasa Imagínate. es que el día que yo ya no esté en este mundo, ¿qué me voy a llevar? Lo que me he puesto, mis zapatos, Lo que has no, disfrutado y punto, lo ¿no? que he disfrutado poniéndome las cosas que me he comprado, porque ya de qué vale cuando ya yo no esté, ¿y qué oye, y mis hijas me dicen, mamá, ¿qué vamos a hacer con tantos vestidos? ¿Los Un venden? museo. No, los venden, Ñaña, ¿cómo se no, un museíto pues para el recuerdo de nuestra niña. Pero ¿para qué estamos hablando de cosas que no pasa nada? Eso todavía falta mucho tiempo. Hablemos, por ejemplo, yo tengo unos videitos de ti cantando con los chicos, los super brillantes del Andes. Creo que fue en Huánuco, si no me equivoco, hay un video. Fue en su pueblo de Junior, en Puná, esta canción que dice, viaje de amor, fue mi alegría, y tantas canciones bonitas que pues ellos tienen y compartimos este momento especial juntamente con los super. ¿Qué recuerdos de ese día allá en Puná? Fue sorprendente porque ellos no imaginaron que yo también sabía la letra, porque a mí me gustan también sus canciones de los chicos, sí, súper El brillante. clarinete, el saxo al final, Y yo soy loquito zapateo. Y al sobre final. todo, Junior tiene pues una forma de cantar las canciones, es muy intenso, así que pudimos cantar. Y aparte su hermana me regaló un sombrero. Y por ejemplo, si me quisieras cantar al oído y cantarle a todos tus fans dos clásicos juntitos como un mix, ¿qué te gustaría unir en uno solo? Tu recuerdo y todo empezó como jugando.